Buenas noches, economista. Mi nombre es Gladys Salinas y estoy aquí para exponer mi trabajo junto a mi compañera Dayana. Es la que va a interactuar conmigo acerca del pensador Alfred Marshall. Hola, Dayana. Hola Gladys, buenas noches. Buenas noches, tutor. Pues sí, muchas gracias por invitarme aquí. Como mencionas, vamos a hablar acerca de Alfred Marshall, ¿no? Si bien es cierto, este personaje fue un filósofo inglés, uno de los primeros fundadores de las económicas neoclásicas, ¿no? Sí, en efecto. Es uno de los fundadores de las económicas neoclásicas. Es británico. Nació el 26 de julio de 1842 en Reino Unido, en Londres, Reino Unido. Pues es hijo de William Marshall, un humilde trabajador del Banco de Inglaterra, y de la señora Rebecca Oliver. Pues él se graduó en el colegio John College de Cambridge. Se graduó en matemáticas, interesándose después en la metafísica, ética y finalmente en la economía, que es en donde se adentró y donde se concentró mucho más. También puedo decir que se ejerció como profesor en la Universidad de Cambridge, donde se había graduado. En lo posterior, pues, ejerció como tutor. Su interés por la economía lo hizo un maestro investigador. También fue de bastante influencia en los economistas de su época. También su lema, pero claro, su lema era, su ideal, podría decir, era mejorar la vida de los pobres. Siempre se adentró en eso y trabajó desde su área por mejorar. Su doctrina también tenía una doctrina. Su doctrina era su cuerpo. No, él tenía una doctrina muy importante, Sí, la sí, cual era que la económica no es un cuerpo de verdad, sino es para descubrir la verdad concreta. Sí, sí, así era. Es muy importante. Esa era su doctrina y dentro de todo siempre estuvo pensando en los más pequeños. Como dije, su ideal era mejorar la vida de los pobres. Bueno, siendo maestro en la Universidad de Cambridge, posteriormente pasó a la Universidad de Bristol y en el año de 1865 también se estuvo en la Universidad de Oxford, donde lo nombraron líder. Bueno, primero fue un profesor, como profesor político de esa universidad. También fue líder y fundador de las neoclásicas y de las corrientes de la escuela, o sea, fundador de las escuelas neoclásicas y de las corrientes neoclásicas de la época, en donde estudiaron el pensador John Maynard Keynes, que es uno de los economistas notables también, y de Arthur P. Gould. Sí, en efecto, pues Alfred Marshall ha sido uno de los personajes más importantes, se podría decir, dentro de la economía. Como acabas de mencionar, pues uno de los fundadores de las económicas neoclásicas, muy importante en eso también. Pero al igual, a lo largo de su carrera él realizó muchos trabajos, muchas tareas, publicó varias obras. Quisiera que me mencionaras algunas obras, tal vez. Sí, en efecto, él en su trayectoria, cuando empezó su trayectoria, él se basó en los pensadores Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Thomas Malthus. Él se basó mucho en lo que ellos enseñaron para él realizar sus estudios. También estableció lo que es la utilidad marginal de León Walras, también lo utilizó. Bueno, en lo posterior tuvo sus obras. La primera, bueno, entre sus obras tuvo la obra denominada Principios de la Economía, que fue la más importante.
la que duró mucho tiempo bueno, y podríamos decir hasta la actualidad. También tuvo la obra de ¿cómo es? Comercios internacionales, no es las económicas internacionales, sí. También tuvo la otra que es de las económicas industriales. Las económicas internacionales y las económicas industriales. Bueno, esa obra fue publicada junto a su esposa Marie Paley de Marshall. Ya también fue una obra muy notable. Y por último también publicó la obra Comercio, Dinero, Crédito y Comercio. También fue una de las obras muy notables que nos han servido de mucho hasta hoy en la actualidad. Claro, estas obras, como mencionas, han sido muy importantes, ya que hoy en día, si nos pusiéramos a leer o investigar más acerca de estas obras, entonces yo creo que tendríamos una idea de cómo, o sea, una idea mejor de cómo manejar la economía hoy en día, la situación, cómo manejar la situación económica que estamos pasando hoy en día, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, sí. Además, sabemos que este personaje, Alfred Marshall, planteó algunas teorías, ¿no? Que sí. son muy importantes. Mencionan. Sí, pues sí, entre las teorías principales tenemos la teoría de los precios, la teoría de la utilidad marginal también, pero en la que más se centró este pensador fue en la teoría de la oferta y la demanda, pues como su ideal era mejorar la vida de los pobres, pues él se centró en esa teoría en especial. No sé si eso te dice algo. Claro, pues si bien es cierto, además de la teoría de la oferta y la demanda, también publicó la teoría de una teoría a largo plazo, que es donde de la oferta a largo plazo, que es donde la producción está organizada por las empresas. En sí, pues en sí Alfred Marshall se ha enfocado más en como menciona su ideal, velar por el bienestar de los pobres, mejorar, sí, y siempre basado en la doctrina que mencionamos anteriormente. Ajá. Entonces podríamos decir y destacar que, o sea, en síntesis, Marshall es un pensador que siempre se centró en que su trayectoria dure por muchos años, y es verdad, hasta la actualidad podemos ver que en la mayoría de los países algunos, o sea, llevan algunos de sus principios de algunas de sus enseñanzas que nos ha dejado hasta la actualidad. Ciertas naciones lo ponen en práctica, aunque también es criticado, también no es valorado lo que hace, pero bueno, en sí ese ha sido el fin de él, siempre velar por los más pequeños, y de verdad lo hace una persona admirable, o sea, en lo personal. Sí, pues, pero a pesar de las críticas que le hacen y todo, tendríamos que agradecerle de una u otra forma, ya que gracias a sus publicaciones, gracias a sus obras, gracias a todas sus enseñanzas, es que muchos economistas de la actualidad han podido sobrellevar y entender la situación económica que va cambiando con el pasar de los años. No podemos comparar la situación económica de la época de Alfred Marshall con la situación económica que estamos viviendo hoy en día, pero sin embargo, todo lo que los conocimientos que él nos ha impartido a la sociedad nos ayuda de una u otra forma para entender la economía actual. Sí, eso es, Dayana. Me alegro que también compartas y que hayamos aprendido, porque también veo que sabes sobre este pensador, y bueno, yo también estoy aprendiendo sobre el área de la economía. Es una materia, una carrera muy bonita, donde se va aprendiendo y donde vamos poniendo en práctica, donde han sabido poner en práctica todo lo que nos han enseñado, bueno, todo lo que ha pasado en la historia, y hoy en día lo traemos al presente.
Y eso es lo que estoy aprendiendo yo, en este caso, en su materia tutor y en las otras asignaturas. Sí, igualmente, muchas gracias a ti también por impartirme el conocimiento que tienes acerca de este ideador y así poder complementar los dos conocimientos, el conocimiento de cada una de nosotras. Así es, gracias Dayana. Bueno, es todo, tutor. Espero que hayamos cumplido con los puntos que nos ha pedido al asignarnos esta tarea. Y bueno, si hay algún, pues muchísimas gracias, tutor.